Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un equipo reproductor en formato Blu-ray Disc fabricado por Sony. Modelo correcto es BDV-T de Tito 58. Este sistema en realidad es un teatro en casa en formato Blu-ray con capacidad de aceptar películas en tercera dimensión. ¿Ok? Cabe mencionar que también este dispositivo es compatible con tecnologías AnyNet Plus. Esta tecnología te va a permitir utilizar el control de tu televisor. En este caso voy a usar este remoto para poder navegar entre las diversas opciones y menús de este dispositivo. Ok, entonces por ejemplo en los Sony Bravias tiene esa capacidad de poder manipular la unidad de Blu-ray a través del cable HDMI. En otros televisores también como Panasonic Viera y demás marcas es probable que también tengan esa función. Ok, bueno, entonces esta unidad Blu-ray Disc, que por cierto es mucho más grande que los reproductores Blu-ray que he presentado aquí en el canal, es casi viene midiendo lo que sería como un reproductor, no sé, DVD o un VHS más o menos por ahí van las dimensiones. Ok, y bueno, el único botón físico que tiene este equipo es el de encendido y apagado. Vamos a verlo aquí abajo. Ahí está el botón de encendido y apagado. Y más para acá vamos a ver el puerto USB que tiene en este costado. Ok, aquí está el modelo que les acabo de mencionar. Y en realidad se trata de un sistema Home Theater para discos Blu-ray y DVD, aunque por supuesto si acepta discos de audio, ya sea disco compacto normal o también MP3. Ok, entonces el equipo tiene un aspecto pues agradable a simple vista. Ya una vez que lo hayamos encendido, se van a dibujar aquí en la parte superior unos comandos. Van a funcionar como botones, pero son de tipo touch. Entonces, eh, algunas funciones las vamos a poder hacer manualmente, aunque para reproducir discos sí será necesario tener un remoto, ya que no solamente con darle pulsar el botón o bueno, tocar el botón de playback va a empezar, no es posible hacerlo de esa forma. Para poder visualizar contenido forzosamente sí tienes que tener un remoto, ya sea el de la televisión o el remoto original del equipo. Ok, entonces este equipo es compatible con lo que es discos Blu-ray Disc originales y copias, así como también discos DVDs, también originales copias, discos de audio, igual, original copias. Ok, eh, va a aceptar lo que son memorias USB con archivos, por ejemplo, archivos de video, AVI, MKV, MP, MP4 y también va a aceptar desde luego archivos MP3, archivos de fotografía, JPEGs, entre otros. Ok, entonces les voy a mostrar aquí el USB con el que vamos a darle reproducción, los archivos de la USB, una Sony de 8 gigabytes. Por ejemplo, una de las cosas que lamento mucho que no tenga o bueno, no esté habilitado es para aceptar discos duros de gran tamaño. Por ejemplo, yo tengo un disco duro de 300 gigabytes y ese disco no me lo acepta. Solamente lo que son memorias USB. Ok, entonces por si acaso tienen dudas, quieren conectar un disco duro externo en el USB, no va a ser posible. Ok, a menos posiblemente de que sea un disco duro de menor capacidad, no sé, tal vez unos no sé si 80 o menos gigabytes, posiblemente lo pueda leer.
Ok, de hecho este equipo trae otro puerto USB en la parte posterior, al centro, a la mitad del longitud del equipo. Ahí trae otro puerto USB. Ok, asimismo este sistema de Teatron Casa también sirve a su vez como un tipo de recibidor, ya que tiene puerto de entrada para audio con los cables RCA rojo y blanco. Por ejemplo, ahí podemos conectar nuestra iPod, o por ejemplo tableta, un celular o cualquier otro equipo que tenga salida de audio. Ok, asimismo tiene entrada, doble entrada para HDMI. Ok, entonces también podemos ingresarle señal de video por HDMI, y también tiene salida para video tradicional, el cable amarillo. Ok, salida para componente, entrada para audio digital tipo coaxial, y también cuenta con, bueno, cuenta con entrada para Ethernet, y supuestamente viene equipado con Wi-Fi, pero al momento de quererlo conectar vía Wi-Fi inalámbrico, me indica que hace falta un elemento que es con el que, bueno, logra establecer esa conexión. Entonces no lo tiene, no nos podemos conectar por vía inalámbrica. Ya lo intentamos conectarnos también por vía Ethernet, y aparentemente sí logra establecer conexión, pero lamentablemente el contenido, por ejemplo YouTube, Netflix, eso no va a ser posible disfrutar en este equipo, porque ya no las trae instaladas. ¿Ok? En su momento sí, pero ya de ciertos años para acá dejaron de recibir soporte y ya no se puede visualizar en esas plataformas. ¿Ok? Tampoco sirve para que descargues aplicaciones y las instales, no es posible en este equipo. ¿Ok? Lo único que vamos a poder hacer es disfrutar contenido en disco físico o memorias USB. Cualquiera de las dos opciones que acabo de mencionar, eso es válido en este equipo. ¿Ok? Y también vamos a mencionar un poquito así brevemente la cuestión de las salidas de audio. En este caso voy a hacer solamente el demostrativo por salida HDMI, es decir, no voy a conectarme a las bocinas. De hecho sí tengo aquí las bocinas de mi Teatron Casa, que es uno marca Samsung, pero no voy a hacer las conexiones porque eh, este equipo requiere de unos conectores especiales. Entonces las terminales están muy juntas, los postes están muy juntos uno a otro, entonces forzosamente necesitas un conector especial para cada bocina, los cuales pues lamentablemente no lo tengo, y tendría que usar como un tipo de caimanes muy delgados para poder establecer contacto, y pues bueno, siempre es mucho rollo. Ok, entonces lo vamos a hacer solamente por salida audio y video HDMI. Entonces vamos a encender el equipo. Ok, y físicamente está muy bien, luce muy bien. De hecho parece como si fuera una consola grande de videojuegos. Mira, aquí está ya encendido, y este es el menú principal. Ok, dividido en categorías, de izquierda a derecha, música. eh, a ver, bueno, me falta una categoría ahí. Voy a navegar aquí con el control del televisor. Ahí está. Ok, entonces de izquierda a derecha es fotografía. A ver, fotografía, música. Aquí, ok, bien equipado con radio FM. Le hace falta colocarle la antena de 75 ohms tipo coaxial, y ya con eso te sintoniza. Ok, lamentablemente no la tengo esa antena. Ok, y aquí lo que es archivos de video. Ok, aquí por ejemplo si quieres seleccionar por dónde vas a ingresar la señal de, en este caso, a ver, era lo que les decía, mira, HDMI 1, tú puedes seleccionar aquí HDMI 1, el 2. Ok, que le llegue la señal por televisión.
Bueno, en este caso, sí vamos a dejar satélite, cable, ok, y audio por RCA, que es el blanco y rojo, ok. Por ejemplo, si queremos conectar una tableta, un celular con su respectivo cable, ya solamente eliges y listo, ok. Aunque bueno, podemos seleccionar también eso desde aquí. Miren, ahorita ya está encendido el equipo y en este costado ya se nota que ya están disponibles los comandos. Ok, por ejemplo, aquí se ve claro, mira, ese es volumen abajo, volumen arriba y función. Ok, y acá vemos los comandos para expulsar, reproducir y parar el disco, ok, o bueno, el archivo. Entonces aquí donde dice función, ahí vamos a poder cambiar también qué exactamente queremos hacer. Mira, aquí vemos, ahorita está en home, es correcto, por eso estamos viendo el menú, es el menú principal. Y aquí está en home, HDMI es correcto, HD. Vamos a presionar o tocar donde dice función. Y ahí ya cambió a FM. Ahí está. HDMI 1. Otra vez toco función. HDMI 2. Televisión. Otra vez toco función. Voy a tocar otra vez función. Satélite cable. Toco otra vez función. Audio. Pura señal de audio para ingresarle por los puertos que dijimos. Y volvemos otra vez a Blu-ray disc, DVD, ok. Entonces manualmente sí se puede cambiar esa cuestión, ok. Aquí donde dice función tocas, mira, y allá va a cambiar FM, ok. Sale un acercamiento, está, y ahí está, ok. Entonces, más adelante, ya que introduzcamos lo que es la memoria USB, vamos a indicarle aquí, vamos a tener que navegar. Y, por ejemplo, si quieres ver una película que tengas en el USB, tienes que ser aquí en video. Si quieres escuchar música, te vas acá y ya seleccionas el símbolo de USB. Ok, entonces, ahorita en unos momentos más vamos a comenzar con la reproducción de discos. Mientras tanto vamos a ir aquí a menú de configuración. Bueno, aquí es para hacer ajustes diversos, ajustes de pantalla, de audio, cómo se visualiza los discos, control parental, ajustes de música, ajustes del sistema de bocinas, cómo quieres que esté conectado o cómo quieres tener la experiencia ya usando las bocinas, ajustes de red, bla bla. Vamos a entrar aquí por ejemplo a ajustes del sistema. Ok, mira, aquí hay un montón de opciones. Ya depende de cada quien, pero hay muchas funciones. Ok, vamos a regresarnos. Y vamos a ir entonces a lo que es la lectura de discos, que es lo que más nos interesa. Les recuerdo que este dispositivo no se puede conectar a internet. Ok, si buscan ustedes un dispositivo para conectarse a internet, este ya no es posible porque ya dejó de recibir soporte hace muchísimo tiempo. Entonces, la mayoría de equipos o reproductores Blu-ray ya no tienen la capacidad para conectarse. Son muy pocos los que todavía pueden hacerlo. Ok, así es que vamos a expulsar la bandeja. Ahí está, y lo hace de manera muy suave y silenciosa, lo que me gusta. Ok, y vamos a ir con una película original. Ok, aquí tenemos esta película que es original. Está. Y chequen qué rápido lo va a leer, ¿ok? Ahí está.
Ok, va a aparecer el avance de cine. Ahí está. Ok. Ok, y aquí el tiempo va contando. Necesito activar el sonido. Que no está silenciado. Ok, ahí está reproduciendo. Déjeme aclarar aquí algo con el sonido porque tenemos aquí un pequeño inconveniente. Ok, ok, tal vez es por esto. Ok, ya está. Ya le encontré la falla, es que no tengo activados los altavoces del televisor. Ok, esta es una falla mía. Ok, no es falla del equipo, es falla mía. Por ejemplo, voy a ir aquí a la tele, mira, para que veas que sí es verdad. Voy a ir acá, bocinas, y estaba seleccionado donde dice sistema de audio, porque estuve probando precisamente eh, esto de los 5.1 canales. Solamente hice la prueba con el bajo, que ahí está el bajo, y la bocina central, que ahí está arriba del televisor. Solamente con eso sí dio señal, pero pues no son los altavoces correctos que debe llevar. Entonces, a ver, ya está todo listo. Ok, ya está. Vamos a regresar otra vez. Ahora sí. Ok, vamos a ir a Home. Y le voy a dar play donde se quedó. Ahí está. Ahora sí va a sonar. Lo va a tocar desde... Ahí está. What's your name? I'm gonna rise right out of the ground. Then you're exactly the one. Ok, le quito el sonido por unos segundos por cuestiones de copyright. Ok. Oh, very well. Ok. Vamos a apagar un poquito aquí para verlo en su totalidad. Mira. Ahí está. Ok. Se ve muy bien. Ya oscura se mira muy suave. Y aquí está avanzando el tiempo sin problema. Tiene esta luz aquí enfrente muy suave. Y aquí están los comandos que les había mencionado. Igual puedes subir manualmente el volumen o bajarlo. Ok. Y en cualquier momento de tener la cinta, perdón, la película. Soy muy con la onda de los cassettes. Ok. Y ahí está. Ok. Si tiene sonido, nada más que se lo quito por copyright. You had my curiosity, Ok. but now you have my attention. Ok. Ahí está. Y la película ahí sigue, todo sin problemas. Y pues ahí está. Se mira muy suave. Ok. Esta es una película original. Y ahí está. Ok. Muy bien. Vamos a prender aquí la luz. Y ahora vamos a ir con un Blu-ray disc pirata. Un disco Blu-ray grabado. Ok. Es algo que me preguntan mucho aquí en las publicaciones, que si lee discos piratas. Este es un Blu-ray disc pirata. Ok. Algunas unidades Blu-ray también tardan mucho
en poder leer discos Blu-ray piratas, y en este caso no, lo va a leer rápido. Ok, entonces ahorita va a aparecer como disco de información. Ahí está, mira, acá va a aparecer Data BD. Ok, aquí abajito entramos, abrimos esta carpeta y vamos a ir, bueno, vamos a ir con cualquiera de ellos. Mira, son MP4 los archivos. Ok, vamos a reproducir este. Ok, vamos a darle audio. This virus has gone around the shootings the past few days. It's connected. People are getting sick. Ok, y aquí está avanzando sin problema. Y ahí vemos la calidad de imagen, que es muy buena a pesar de ser pues un disco grabado, un disco pirata. Ok, vamos a detenerlo. En este caso lo voy a detener manualmente porque no tengo función de stop en el control de la televisión. Y vamos a escoger otros archivos. Ok, vamos a ir para acá. Ok, vamos a ir para acá. Estos archivos, como pueden observar, son MKV. Ok, los anteriores eran MP4. Y vamos a reproducir. ¿Cuál sería? Creo que es este. Ok, el archivo 9. Ok, y ahí está. Sale audio. Bueno, tiene música. Vamos a cortarle un poquito por cuestiones de copyright. Pero ahí está reproduciendo. Ahí sin problemas, todo muy suave. Lo único malo es que no tiene para adelantar. Y en el remoto no tengo la función para adelantar. Ok. Es solamente verlo así corrido sin pausas. Ok. Ok, ahí está. Sigue todavía. Vamos a darle audio. Ok. Y pues bueno. Ahí está. Vamos a darle stop. Bueno, expulsar de una vez. Y ahí pudimos ver que efectivamente el disco, que es un disco copia pirata, sí lo puedo reproducir sin problemas. Okay. Ahora vamos a ir con los DVDs. Tenemos aquí este DVD que es original. Vamos a esperar a que lea, y ya lo leyó. Ahí está apareciendo. Estos son los avisos antipiratería. Ok. Ahí está. Ok. Ahí está el anuncio de Warner Brothers. Y aquí estamos viendo pues avances de cine. Ok, los cortos, etcétera. Blu-ray. It's sharper than steel. Okay. Larger than life. Release the crack. Y ese sonido que estamos escuchando es solamente los altavoces del televisor. Es HDMI, no es así los altavoces conectados. Ya con sus altavoces ya se escuchará muy bien. Quiero mencionarles que cuando estuve haciendo las pruebas con mis altavoces, el subwoofer
y la bocina que está allá arriba, la central, sobre todo el bajo, pues sí se escuchaba, bueno, sí se alcanzaba a cimbrar un poco las ventanas, aquí como que las paredes un poco, entonces sí, como que la verdad sí tiene muy buena potencia, ok. Les digo, no lo puedo comprobar al 100% porque no tengo las bocinas correctas, pero la verdad por lo que pude ver sí se ve prometedor, ok. Bueno, ese es el DVD. Y para poder reproducir discos es necesario, como les digo, tener pues un control remoto ya previamente que esté ya sea el original o el remoto de la televisión, ya que de otra forma, aunque le presiones playback aquí manualmente, no lo vas a poder hacer que toque o que comience la película. Ahora toca el turno de esa película DVD en formato, bueno, pirata. Mira, ya la reconoció. Ahí está el menú. Si se fijan, da lectura muy rápido a lo que es las películas, los discos. Rapidísimo, sí los detecta. Ok, a ver, vamos a darle playback. Me parece que no lo acepta, mira. Bueno, vamos a enfocar aquí la televisión. Y yo voy a estar intentando reproducir aquí con playback. Pero no, mira, no pasa nada. Aquí ya estoy tocando aquí en playback y no hace nada. Entonces hay que darle enter. Y ahí está, ya lo agarró. Y aquí ya está comenzando ya la película. Ok, es una película copia. Ok. Es lamentable que no tenga flechas para adelantar o retrasar. Pero de todas formas, pues con el remoto ya se podría hacer todo. Ok. Está reproduciendo, mira. Es una película grabada, copia. Y está muy bien. Ahí está. Ok. Ok. Vamos a sacarla una vez. Es una DVD grabada. Y eso que ya tiene sus detalles, mira. No está tan perfecto. Pero también lo puedo reproducir sin problema. Ok, vamos a reproducir. ah, a ver, vamos a reproducir otro disco copia también. Disco DVD. Ok, ahí lo está tratando de leer. Y ya. Ahí está. Rápido ya lo reconoció. Ok, lo mismo. Vamos a dar enter. Y ahí comienza a reproducir. Y ahí está. Ok. Igual si tiene audio. Ahí está reproduciendo. Si está ahorita silenciado, dice muting. Striking swiftly after the Battle of Geonosis, Army has seized control of the major hyperspace lane. Ok, ahí está. También vamos a sacarlo una vez.
Listo. Ok, entonces ya Blu-ray disc, DVD, sin problemas. Entonces queda reproducir lo que es audio. Vamos a reproducir un disco en formato MP3 CD. Ok. Ahorita está silenciado, pero en unos momentos más va a aparecer aquí la... Ahí está, rápido, ya apareció. Sí, de datos. Vamos a entrar. Enter. Ah, ok. Aquí, por ejemplo, no aparece nada o dice que no tiene información porque estamos en la categoría de video. Vamos a cambiar a la categoría de música. Ok, aquí sí va a aparecer. Damos Enter. Y ahí está todos los tracks. Mira, todas estas son las pistas que tiene. Y pueden ver que todos son archivos MP3. Ok, ahora vamos a reproducir este. Vamos a regresar y escoger otro track. Ok, igual. Ok, otro más. A ver aquí. Ok, por ejemplo, cuando estamos aquí manejando los controles de volumen, estos que aparecen acá, volumen más, volumen menos, aquí en el televisor en la parte inferior se va a aparecer una gráfica indicadora del nivel de audio también, mira, de volumen. Ahí está. Vamos a subirle. Y llega, bueno, supuestamente llega a 33, 34 más o menos máximo. Aunque recuerden que es pues un sistema de teatro en casa, entonces son sistemas amplificados. El sonido debe de ser pues muy elevado. Ok. Eso sí, si presionas, bueno, si tocas los comandos estos de volumen arriba abajo. Ok. Bueno, vamos a sacar este disco. Ok, es un disco MP3. Discos originales, pues obviamente también si los lee. Ok, cuando uno lee MP3, pues ahí sí habría que preocuparse. Pero si lee MP3, obviamente los demás los va a leer sin problemas. Vamos a hacer una prueba con un tipo de disco que es de audio también. Ok, es un disco de audio normal, o sea, grabado normal, pero el disco utilizado es un regrabable. Vamos a ver si lo lee. Tiene 10 pistas. Ahí está. Sí.
Mira, rápido ya apareció esta pantalla. Entonces nos aparece aquí CD. Y por acá nos aparece T10, que son 10 pistas, 10 tracks. El tiempo total. Y ok, acá arriba nada. Ok, vamos a darle... vamos a darle Enter, a ver. Toque algo. A ver, voy a darle play, a ver si me... Ok. Por ejemplo, aquí para reproducir un disco, al menos este disco de música, sí me obedeció en darle playback. Aquí físicamente le di playback, aquí, y comenzó a reproducir. Ok, ahí está reproduciendo. Vamos a escucharlo. Ah, ok. Aquí de igual forma, como no tengo flechas en el control ni aquí en el reproductor, sí es más complicado cambiarle de pista. Ok, aunque bueno, realmente no checamos acá. A ver, vamos a nomás ver un detalle. Otra vez sirve que le da lectura, mira. Ah, ok, se va directamente, entonces ya aquí está listo para reproducir. No te da, por lo visto... Ah, ok, sí aparece. Yo pensaba que no. Mira, aquí puedes elegir qué pista. Ok. Vamos a poner pista 7. Le voy a dar playback aquí físicamente. ¿No? Sí. Sí se pudo. Ok. Vamos a escoger la pista 8. Le doy playback manualmente otra vez. Se escucha muy bien. Ok, vamos a sacar ese disco y bueno, entonces vamos a ponerlo por acá. Este es un disco regrabable. Lo único que me quedó duda es con el MP3. Si pasa lo mismo con el regrabable, de que podamos hacer playback así de forma manual. Ok, aquí ya lo identificó. Los identifica bien rápido los discos, eso no hay problema. Ok, CD datos en la categoría de audio. Y vamos a ver, vamos a escoger por ejemplo este American Idol Playback. Oh, sí, igual. Ok, ahí está la lista y voy a elegir ahorita una de ellas, esa pista. Le voy a dar playback aquí físicamente y ahí comienza. Ok, está bien, entonces lo hace para ambos casos. Yo pensaba que lo hacía solamente para el regrabable, pero no. Lo que acabamos de verificar es de que lo reconoce el disco, puedes navegar en la lista de canciones y cuando ya tienes la canción que elegiste le puedes dar físicamente playback sin usar el remoto. Aunque de todas formas para navegar en las canciones sí necesitas el remoto. Ok. Entonces dejamos los discos ya todos ellos por la paz
y vamos ahora a ponerlo a prueba con la memoria USB. Ya tiene material precargado, entonces vamos a instalar este USB. Ok, y van a ver que en unos momentos lo comienza a leer. Ahí está. Y rapidísimo, ya aquí en la parte inferior del menú ya aparece dispositivo USB frontal. Ok, vamos a ir para abajo, Enter, en la categoría de música, y vemos que efectivamente tenemos canciones ya precargadas aquí en la memoria USB. Vamos a hacerle igual. Voy a dar playback físicamente tocando el botón aquí, bueno, el supuesto botón, ok, el icono de playback. ¿Ya? Vamos a hacer una pequeña pausa. Por ejemplo, ahí en la parte superior derecha dice Dolby Pro Logic. Ustedes pueden cambiar eso. Por ejemplo, el control de la televisión. Si me permite de alguna manera cambiar eso. Ok. Sonido. No, este no es otro. No, es un ajuste que se hace aquí en... Ok. Bueno, más adelante les voy a decir qué onda. Ok. Bueno, ahí estamos reproduciendo música. Vamos a regresarnos al menú principal de un solo toque. Ahora vamos a avanzar a la categoría fotografía. Y tenemos archivos de fotografía en JPEG. Ahí los pueden ver. JPEG. Ok. Vamos a darle Enter. Sí, vamos a visualizar esta foto. Ok. Esta foto está siendo visualizada desde USB. Ok. Y ahí pueden ver el nivel de detalle. Todo muy suave. Muy suave, la verdad, la calidad. Ahí está. Para quienes quieren visualizar imágenes que tomaron con sus cámaras digitales, esta es una muy buena opción. Ok. Vamos a ir a la siguiente imagen. Y ahí está, una foto como de una cascada ahí muy suave. Otra más adelante. Se puede ver. Avanzamos otra fotografía. Y esta es otra foto. Ok. Ok, vamos a regresar. Menú principal de un solo toque. Y ahora vamos a cambiar a la categoría de video. Vamos acá donde dice dispositivo USB frontal, Enter. Y vamos a ver que tenemos dos archivos. El archivo MKV y un archivo AVI. Ok, vamos a ir con el AVI. Y ahí está reproduciendo desde USB. Ok. Aquí se ve el USB que está activo. Ok. Y ahí está. Ok. Ahí pueden ver. Vamos a darle audio. Ok.
Ok, regresamos. Bueno, vamos a darle stop, creo. Stop aquí físicamente. Ajá. Y ya vuelve a aparecer esta pantalla para seleccionar. Damos al de arriba, enter. Igual aquí es el opening. Ok, ahí está avanzando sin problema. Ok, y ahí sigue su curso, todo muy bien. Ahí está. Ok, vamos a darle stop. Vamos a ver si se puede hacer lo mismo que con los discos de música. Elegir perdón, elegir un archivo como este, el de abajo, ahí está elegido. Ok, mira, seleccionar un archivo y darle playback manualmente. Sí, se puede. Ahí está. Ok, damos a stop. Ok, y pues bueno, ahí pueden ver que la memoria USB que contiene archivos de video, en este caso esos dos archivos AVI MKV son archivos de video, también archivos de música, en este caso MP3, ok, todas estas canciones, y lo que son archivos de fotografía que son puros JPEGs, ok. Entonces todos esos se pueden reproducir aquí en este unidad de Blu-ray disc. Ok, ahí está. Y ya si ustedes quieren ingresar señal, ya sea de puro audio como este que dice audio al final, ok, o por otro medio, señal de televisión, HDMI 1, 2 o satélite, cable, etcétera, ok. Sí, home menu, ok, acá. Ahí está. Ok. Entonces, esta unidad Blu-ray Disc, que es un sistema Home Theater, está respondiendo muy bien. Ok. Al menos lo que es aquí por HDMI. Los canales 5.1, esos no se conectaron porque es muy complicado por el tipo de conector que lleva. Entonces habría que tener esos conectores para poder conectar las bocinas que tengo, y conectándolos con caimanes tendrían que ser unos caimanes bastante finos para poder que no hagan corto entre sí y que el sistema se autoproteja para evitar pues daños. Ok, pero en lo que va de pues esta prueba, ya vieron que pudo leer absolutamente todo. Ok, discos originales, copias MP3, archivos en memoria USB, todo. Ok, también para comentar que, por ejemplo, para las personas que quieran ver una película o un archivo que sea en 3D, necesitan tener también el televisor que sea en 3D, un proyector también especial en 3D, gafas, entre otras cuestiones. La misma película debe estar en 3D. Por ejemplo, si es una película Blu-ray disc, supongamos que quiero ver esta película, pero la quiero ver en tercera dimensión. Entonces, esta película es Blu-ray disc, pero es normal. Entonces, no vas a poder ver ese efecto porque no tienes todos los elementos completos. ¿Ok? Tienes que tener todo, que la película también venga en 3D, gafas, todo lo necesario para poder disfrutar y tener ese efecto en tercera dimensión. ¿Ok? Pero en esta prueba ya vimos que esta unidad Blu-ray disc está funcionando perfecto y acepta todo, lee sin problemas y tiene muy buena calidad de imagen y de audio. Ok, así es que bueno,
llegamos al final de este video y les recuerdo que este producto está disponible para quien le interese. En la descripción dejaremos ahí el enlace directo para nuestra tienda en línea, ahí pueden consultar. También nos pueden visitar en Instagram, lo van a encontrar también en la descripción. Y pues bueno, muchas gracias a todas las personas que escriben en los comentarios también. Siempre los estamos ahí leyendo y vamos contestando ahí conforme se vaya pudiendo. Ok, saludos a todos. Bueno, unidad Blu-ray se vende tal cual. Ok, no hay bocinas, no hay remoto. Así es que la persona que lo adquiera pues se encargaría de conseguir eso. Ok, así es que bueno, nos vamos. Saludos a todos, muchas gracias nuevamente. Yo soy Gus Walker. Ok, antes de cerrar el video, no había mencionado que este equipo es región 1 para el DVD y letra A para el Blu-ray disc. Ok, por si acaso se había ido ese detalle, no lo mencionamos, pues ya está. Ok, y recuerden que también se hacen envíos a todo México, fuera de México también. Escríbanos, consúltenos ahí en Instagram y ahí con mucho gusto les atendemos. Así es que sin más, yo soy Gus Walker, les agradezco mucho su atención, nos vemos hasta la próxima, que pasen un excelente día y muchas gracias, bye bye.